En los márgenes del río Éufrates, donde una vez florecieron las civilizaciones más antiguas y poderosas de la humanidad, se están desenterrando secretos que podrían cambiar nuestra comprensión del pasado y, quizás, del futuro. Estos descubrimientos recientes, ocultos durante milenios bajo las aguas del río, han dejado perplejos a científicos y teólogos por igual. ¿Qué significan estos hallazgos? ¿Podrían ser las señales de los tiempos finales que las profecías bíblicas han predicho desde hace siglos? Acompáñenme en este viaje fascinante y revelador, donde exploraremos el misterioso vínculo entre estos descubrimientos y las escrituras sagradas. Las profecías bíblicas han sido faros de guía y advertencia para los creyentes a lo largo de la historia. En tiempos de confusión y cambio, buscamos en las Escrituras un entendimiento más profundo de los eventos que presenciamos. Los recientes descubrimientos en el río Éufrates no son meros hallazgos arqueológicos. Podrían ser mensajes divinos que nos llaman a reflexionar sobre nuestra fe y el destino de la humanidad. No son solo relatos antiguos los que revisaremos, sino su relevancia actual y urgente. Los eventos recientes proporcionan un nuevo contexto para estos mensajes milenarios. Estamos siendo testigos de señales divinas que nos instan a prepararnos para lo inevitable. A lo largo de este video, analizaremos cómo estos descubrimientos recientes podrían influir en nuestra vida espiritual y en nuestra comprensión del futuro. En los últimos meses, hallazgos sorprendentes han emergido de las orillas secas del río Éufrates. Desde cráneos humanos de miles de años de antigüedad hasta fenómenos aún más extraordinarios, estos descubrimientos han captado la atención del mundo entero. Estos hallazgos no solo son de valor histórico, sino que también poseen un profundo significado profético que podría conmocionar a la humanidad. Nuestro objetivo hoy es ofrecer una perspectiva reflexiva y única sobre estos eventos recientes, proporcionando una comprensión más profunda de cómo se relacionan con las profecías bíblicas y qué podrían significar para nosotros. Al final del video, los invito a compartir sus pensamientos y reflexiones. Si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal para más contenido sobre cristianismo y profecías bíblicas. El río Éufrates ha sido testigo del ascenso y caída de grandes civilizaciones como Sumeria, Babilonia y Asiria, siendo una fuente vital de vida y desarrollo cultural durante milenios. Pero su importancia no se limita a la historia secular. En la Biblia, el Éufrates es mencionado en varios contextos clave, desde el Jardín del Edén hasta las visiones apocalípticas del Apocalipsis. Estas referencias bíblicas nos ofrecen una visión de la importancia espiritual del río y su conexión con el plan divino. En la actualidad, el río Éufrates enfrenta graves problemas ambientales. La sequía y la reducción del caudal han permitido el descubrimiento de artefactos antiguos y restos que habían estado ocultos bajo sus aguas. Estos cambios, aunque preocupantes, nos han brindado una oportunidad única para explorar y descubrir aspectos ocultos de nuestra historia y posiblemente de nuestro destino futuro. Estos descubrimientos recientes han revitalizado el interés en las profecías bíblicas. La sequía del Éufrates y los hallazgos arqueológicos pueden interpretarse como señales de los tiempos finales. Es vital que prestemos atención a estos signos y tratemos de entender su significado a la luz de nuestra fe cristiana. Estos eventos nos invitan a reflexionar profundamente sobre nuestra espiritualidad y nuestra preparación para el futuro. A lo largo de este video, profundizaremos en los descubrimientos específicos realizados en el río Éufrates y su posible conexión con las profecías bíblicas. Desde cráneos humanos antiguos hasta criaturas misteriosas y túneles secretos, cada hallazgo ofrece una nueva perspectiva sobre estas profecías. Los invito a continuar con nosotros mientras desentrañamos estos temas fascinantes y reflexionamos sobre su significado espiritual. Prepárense para un viaje revelador que no querrán perderse. El hallazgo de un cráneo humano antiguo en el lecho seco del río Éufrates ha sido uno de los descubrimientos más fascinantes y reveladores de los últimos tiempos. Este cráneo, encontrado por dos navegantes locales, ha sido datado con una antigüedad de aproximadamente 8.000 años, situándolo en el periodo arcaico. Este descubrimiento nos lleva a reflexionar sobre las civilizaciones antiguas que florecieron a lo largo del Éufrates y su impacto en la historia humana.
Los análisis científicos realizados sobre el cráneo incluyen la datación por carbono y estudios de ADN, que han revelado detalles asombrosos sobre la vida de este antiguo ser humano. Se cree que el individuo podría haber sido un sumerio, perteneciente a una de las civilizaciones más antiguas conocidas por la humanidad. Los estudios indican que su dieta consistía principalmente en sustancias marinas y plantas, lo cual nos da una idea de la vida cotidiana en esa época. Este hallazgo también ha sido interpretado a la luz de las profecías bíblicas. En la Biblia, el río Éufrates es mencionado en varios contextos apocalípticos, y algunos creen que el descubrimiento de restos humanos antiguos podría ser una señal de los tiempos finales. Esta interpretación nos invita a reflexionar sobre nuestra propia espiritualidad y la forma en que comprendemos las profecías bíblicas. Desde una perspectiva espiritual, este descubrimiento nos recuerda la fragilidad de la vida humana y la importancia de mantenernos conectados con nuestra fe. Nos invita a considerar cómo estos hallazgos impactan nuestra visión del mundo y nuestra relación con Dios. ¿Qué nos enseñan estos descubrimientos sobre nuestro propio camino espiritual? ¿Cómo podemos prepararnos mejor para el futuro? Oro en el Éufrates, otro descubrimiento impactante en el río. Éufrates ha sido el hallazgo de oro. Locales encontraron grandes cantidades de oro esparcidas como rocas a lo largo del lecho seco del río. Este descubrimiento no solo tiene un valor económico significativo, sino que también ha despertado un gran interés en las comunidades locales. El impacto económico de este descubrimiento puede ser enorme para las comunidades que dependen del río. En la historia, el descubrimiento de oro ha llevado a periodos de gran prosperidad, pero también de conflicto y avaricia. Es importante considerar cómo estos descubrimientos pueden afectar tanto positiva como negativamente a las comunidades locales. Este hallazgo también tiene una conexión con una profecía islámica que menciona que el día de la resurrección no ocurrirá hasta que el río Éufrates revele una montaña de oro. Según la profecía, la aparición de esta montaña de oro llevará a grandes conflictos, donde 99 de cada 100 personas que luchan por el oro serán asesinadas. Este descubrimiento nos hace reflexionar sobre la naturaleza humana y la avaricia. Desde una perspectiva espiritual, el descubrimiento de oro en el río Éufrates nos invita a reflexionar sobre la preparación espiritual en tiempos de grandes descubrimientos y cambios. Nos recuerda la importancia de estar preparados, no solo materialmente, sino también espiritualmente. ¿Cómo podemos mantener nuestra fe y moralidad en tiempos de tentación y conflicto? Un hallazgo que ha capturado la imaginación de muchos es el supuesto cráneo de unicornio encontrado en el lecho del río Éufrates. Aunque los científicos están debatiendo sobre la veracidad del hallazgo, este descubrimiento ha abierto un debate sobre la existencia de criaturas míticas y su representación en las escrituras. La Biblia y otras escrituras antiguas mencionan criaturas míticas que han capturado la imaginación de generaciones. La posible existencia de estas criaturas nos invita a reflexionar sobre la forma en que interpretamos las escrituras y lo que estas historias pueden enseñarnos sobre la fe y la creación. Recientemente, se han descubierto túneles misteriosos en el lecho seco del río Éufrates. Estos túneles han despertado teorías sobre su origen y propósito. Algunos creen que podrían estar relacionados con las profecías bíblicas sobre los ángeles caídos mencionados en el Apocalipsis. La interpretación de estos hallazgos a la luz de las profecías bíblicas nos invita a considerar su significado espiritual. ¿Qué nos dicen estos descubrimientos sobre nuestra fe y nuestra preparación para el futuro? Estos túneles y estructuras misteriosas nos recuerdan la importancia de estar atentos a los signos y de mantener nuestra conexión espiritual. Recientemente, un hallazgo ha capturado la imaginación de muchos. Un cráneo que se asemeja al de un unicornio fue encontrado en el lecho seco del río Éufrates. Este descubrimiento se realizó en una sección poco explorada del río, donde el agua ha retrocedido significativamente debido a la sequía. El cráneo, con una estructura ósea que parece incluir un cuerno largo y recto en el centro de la frente, ha despertado un gran interés tanto en la comunidad científica como en el público en general. Los científicos han llevado a cabo diversos estudios sobre el cráneo, incluyendo análisis morfológicos y de ADN.
Estos estudios han revelado que el cráneo pertenece a un animal de una especie desconocida hasta ahora. Sin embargo, la comunidad científica está dividida en cuanto a la veracidad del hallazgo. Algunos creen que se trata de una especie extinta, que podría haber sido la base de los mitos sobre unicornios, mientras que otros sugieren que el cráneo podría haber sido manipulado o que pertenece a una especie conocida con deformidades. La presencia de criaturas míticas como los unicornios en la Biblia y otras escrituras antiguas ha sido un tema de debate durante siglos. En la Biblia, los unicornios se mencionan en varios pasajes, aunque la interpretación de estos textos varía. Algunos creen que los unicornios eran símbolos de fuerza y pureza, mientras que otros los ven como representaciones de animales reales, como rinocerontes. Este hallazgo nos invita a reconsiderar estas interpretaciones y a reflexionar sobre el simbolismo de los unicornios en la fe y la espiritualidad. En la cultura popular, los unicornios han sido representados de diversas maneras a lo largo de la historia, desde criaturas mágicas y benevolentes hasta símbolos de pureza y gracia. Este descubrimiento podría influir en la percepción popular de los unicornios y otros seres míticos, reavivando el interés en estos temas y fomentando nuevas exploraciones en la intersección de la ciencia y la mitología. Nos invita a reflexionar sobre cómo estos mitos y símbolos han moldeado nuestra cultura y nuestras creencias. Un descubrimiento aún más enigmático en el lecho seco del río Éufrates es el de varios túneles misteriosos. Estos túneles, que parecen haber sido excavados con precisión, han suscitado diversas teorías sobre su propósito y origen. Algunos arqueólogos creen que podrían ser antiguos refugios o estructuras rituales, mientras que otros sugieren que podrían haber servido como canales de agua o túneles de escape. Las profecías bíblicas mencionan a los ángeles caídos y su posible conexión con el río Éufrates. Según el libro del Apocalipsis, 4 ángeles caídos están atados en el río y serán liberados en el tiempo del juicio final. La existencia de estos túneles misteriosos ha llevado a algunos a especular que podrían estar relacionados con estas profecías. Esta interpretación nos invita a reflexionar sobre el significado espiritual de estos hallazgos y su relevancia para los creyentes. Además de las teorías bíblicas, existen otras teorías sobre el origen de estos túneles. Algunos sugieren que podrían haber sido construidos por antiguas civilizaciones para propósitos prácticos, como el transporte de agua o la protección contra invasores. Otros creen que podrían haber sido utilizados en rituales religiosos o como escondites secretos. Este debate continúa y cada teoría ofrece una perspectiva única sobre estos enigmáticos túneles. Los esfuerzos para explorar y documentar estos túneles son cruciales para comprender su origen y propósito. Equipos de arqueólogos y científicos están trabajando para mapear y estudiar estos túneles en detalle, utilizando tecnología avanzada para desentrañar sus secretos. Estos esfuerzos nos recuerdan la importancia de la arqueología y la historia en nuestra comprensión del pasado y nos invitan a valorar el conocimiento que estos descubrimientos pueden aportar a nuestra visión del mundo. En el área del río Éufrates se han reportado numerosos fenómenos extraños y avistamientos misteriosos. Desde luces inexplicables en el cielo hasta sonidos inquietantes provenientes del lecho del río, estos fenómenos han generado gran curiosidad y especulación. Algunos testigos han relatado haber visto figuras fantasmales o haber sentido una presencia inquietante en la zona. La Biblia describe varios fenómenos sobrenaturales, desde las plagas de Egipto hasta las visiones apocalípticas de Juan en el Apocalipsis. Estos relatos nos ofrecen un marco para interpretar los fenómenos extraños que se han reportado en el Éufrates. Reflexionar sobre estos fenómenos nos invita a considerar su relevancia para nuestra fe y espiritualidad. ¿Podrían estos eventos ser señales divinas? ¿Qué nos están tratando de comunicar? Otro aspecto fascinante de los descubrimientos recientes en el río Éufrates es el hallazgo de criaturas desconocidas. Varias expediciones han reportado el avistamiento de especies que no se habían documentado previamente. Estas criaturas, que varían desde pequeñas especies acuáticas hasta grandes animales terrestres, han generado un gran interés en la comunidad científica. La identificación y clasificación de estas nuevas especies son cruciales para nuestra comprensión de la biodiversidad en la región.
Estos descubrimientos también tienen implicaciones biológicas importantes, ya que pueden ofrecer nuevas perspectivas sobre la evolución y la adaptación de las especies. Además, el hallazgo de nuevas formas de vida nos invita a reflexionar sobre la maravilla de la creación y la diversidad de la vida en la Tierra. Desde una perspectiva espiritual, el descubrimiento de nuevas criaturas puede ser visto como una manifestación de la grandeza y el misterio de la creación divina. Estos hallazgos nos recuerdan la vastedad del mundo natural y nos invitan a valorar y proteger la biodiversidad que Dios ha creado. ¿Qué lecciones podemos aprender de estos descubrimientos sobre nuestra relación con la naturaleza y nuestro papel como cuidadores de la creación? En uno de los descubrimientos más impactantes del río Éufrates, se encontró una anaconda gigante mostrando un comportamiento inusual de canibalismo. Esta serpiente, de tamaño impresionante, fue vista devorando a otra anaconda de la misma especie. Este comportamiento, aunque raro, ha sido documentado en algunas especies de serpientes. Los científicos han llevado a cabo estudios para entender mejor este fenómeno, sugiriendo que puede estar relacionado con la competencia por recursos o el estrés ambiental. El análisis científico de este comportamiento revela que el canibalismo en serpientes puede ser una respuesta a la escasez de alimento o a la alta densidad poblacional. Las anacondas, al ser depredadores de ápice, pueden recurrir a comerse entre ellas cuando las condiciones de su entorno cambian drásticamente. Este hallazgo nos invita a reflexionar sobre cómo los cambios en el ecosistema pueden afectar el comportamiento animal y, por extensión, nuestras propias vidas. La Biblia menciona a las serpientes en varios contextos simbólicos, desde el jardín del Edén hasta las plagas de Egipto. En el libro de Números se describe cómo Dios envió serpientes venenosas para castigar a los israelitas por su falta de fe. Este acto de canibalismo puede verse como una señal de advertencia, recordándonos la importancia de la obediencia y la fe. Nos invita a considerar cómo estos eventos pueden reflejar nuestras propias luchas espirituales y morales. Desde una perspectiva espiritual, el comportamiento de las serpientes nos enseña lecciones importantes sobre la supervivencia y la resiliencia. Las serpientes, a pesar de su temible reputación, son criaturas que simbolizan la astucia y la adaptación. Reflexionar sobre estas características puede ayudarnos a enfrentar nuestras propias dificultades con una mayor fortaleza y determinación. ¿Qué podemos aprender de las serpientes sobre la superación de obstáculos y la adaptación a los cambios? En los últimos tiempos, se han reportado numerosos avistamientos de serpientes en el área del río Éufrates. Testimonios de locales describen encuentros con serpientes de diversos tamaños y especies, algunas de las cuales parecen haber aumentado en número. Estas apariciones han generado temores y especulaciones en las comunidades locales, que a menudo interpretan estos eventos como señales de mal augurio o advertencias divinas. El impacto de estas apariciones en las comunidades locales ha sido significativo. Muchas personas han reportado un aumento en la ansiedad y el temor, especialmente entre aquellos que creen en las interpretaciones tradicionales de estos eventos. Comparando con otros relatos históricos de apariciones de serpientes, vemos un patrón similar de temor y reverencia hacia estos reptiles, que a menudo se asocian con cambios y eventos importantes. Estas apariciones pueden ser interpretadas como señales divinas, relacionadas con las profecías bíblicas sobre los tiempos finales. En la Biblia, las serpientes son a menudo vistas como símbolos de juicio y purificación. Estas apariciones pueden estar llamándonos a reflexionar sobre nuestras acciones y a prepararnos espiritualmente para los tiempos difíciles. Es crucial estar atentos a las señales y mensajes de Dios, y estos eventos nos invitan a hacerlo. Para prepararse y protegerse espiritualmente, las comunidades pueden adoptar diversas prácticas y actividades. La oración y el estudio de las Escrituras son fundamentales para fortalecer nuestra fe y encontrar consuelo en tiempos de incertidumbre. Además, la participación en actividades comunitarias puede ayudar a construir un sentido de unidad y apoyo mutuo. ¿Cómo podemos utilizar estos eventos como una oportunidad para fortalecer nuestra fe y nuestra comunidad? La Biblia contiene varias profecías que mencionan a las serpientes, ofreciendo una visión profunda sobre su simbolismo y significado.
En Números capítulo 21, Dios envió serpientes venenosas para castigar a los israelitas por su falta de fe. Esta historia destaca la importancia de la obediencia y la fe en Dios. Asimismo, en Jeremías capítulo 8, se menciona a las serpientes como instrumentos de juicio divino, simbolizando el castigo por el pecado. El cumplimiento de estas profecías puede observarse en varios eventos históricos y contemporáneos. Por ejemplo, durante la plaga de serpientes en Números, Dios instruyó a Moisés para que hiciera una serpiente de bronce y la colocara en un asta. Aquellos que miraran la serpiente de bronce serían curados. Este evento prefigura la redención a través de Cristo, quien fue levantado en la cruz para salvar a la humanidad. Reflexionar sobre el cumplimiento de estas profecías nos invita a considerar su relevancia en nuestra vida actual. Las serpientes son criaturas fascinantes y complejas, cuyos comportamientos en la naturaleza nos pueden enseñar valiosas lecciones. Desde su capacidad para moverse silenciosamente y emboscar a sus presas, hasta su habilidad para adaptarse a diversos entornos, las serpientes son ejemplos de adaptabilidad y resiliencia. Estas características pueden inspirarnos a enfrentar nuestras propias dificultades con mayor determinación y creatividad. Paralelamente, las enseñanzas espirituales pueden extraerse de las características de las serpientes. En Mateo 10, Jesús instruyó a sus discípulos a ser astutos como serpientes e inocentes como palomas, sugiriendo que la astucia y la sabiduría son cualidades valiosas para los creyentes. Reflexionar sobre estos paralelismos puede ayudarnos a aplicar estas lecciones en nuestra vida espiritual, guiándonos a vivir con integridad y sabiduría. ¿Cómo podemos incorporar estas enseñanzas en nuestra vida diaria para mejorar nuestra conexión con Dios y nuestra comunidad? El río Éufrates tiene un lugar destacado en muchas profecías bíblicas que han fascinado a los estudiosos durante siglos. Estas profecías mencionan eventos apocalípticos y juicios divinos relacionados con el río. En el libro del Apocalipsis, se describe cómo el río se secará para preparar el camino para los reyes del Oriente. Este contexto bíblico nos ofrece una perspectiva intrigante sobre los recientes descubrimientos en el Éufrates. Teólogos y estudiosos han ofrecido diversas interpretaciones sobre el significado de estos descubrimientos. Algunos ven estos hallazgos como señales de que estamos viviendo en los tiempos finales, mientras que otros sugieren que pueden ser advertencias divinas para la humanidad. Estas interpretaciones teológicas nos invitan a reflexionar sobre cómo estos eventos pueden influir en nuestra comprensión de las Escrituras y en nuestra fe. La conexión de estos descubrimientos con las profecías apocalípticas es una perspectiva que muchos creyentes consideran seriamente. La sequía del Éufrates y los hallazgos arqueológicos pueden ser vistos como señales del juicio final y el regreso de Cristo. Esta interpretación nos llama a estar espiritualmente preparados y a vivir nuestras vidas de acuerdo con los principios cristianos. Desde una perspectiva personal y espiritual, estos eventos nos invitan a reflexionar sobre nuestra propia vida y nuestra preparación para el futuro. Nos desafían a fortalecer nuestra fe y a asegurarnos de que estamos viviendo de una manera que honra a Dios. ¿Cómo podemos interpretar estos eventos de manera que nos acerquen más a Dios y nos preparen para los tiempos difíciles? La importancia de la preparación espiritual no puede subestimarse, especialmente en tiempos de incertidumbre. La Biblia nos ofrece numerosos ejemplos de personajes que se prepararon para eventos difíciles siguiendo las instrucciones de Dios. Noé construyó el arca en preparación para el diluvio, y José almacenó granos en Egipto para los años de hambruna. Estos ejemplos nos enseñan la importancia de la fe y la obediencia en tiempos de preparación. Prácticas espirituales como la oración, la meditación y el estudio de las Escrituras son esenciales para fortalecer nuestra fe. Estas disciplinas nos ayudan a mantenernos conectados con Dios y a encontrar paz y consuelo en su presencia. La disciplina espiritual es crucial y debemos hacer un esfuerzo consciente para mantener estas prácticas, especialmente cuando enfrentamos desafíos. La construcción de una comunidad de fe también es fundamental para la preparación espiritual. Las comunidades pueden ofrecer apoyo y aliento mutuo y pueden ayudarnos a mantenernos firmes en nuestra fe. Actividades comunitarias como estudios bíblicos, grupos de oración y servicios de adoración
pueden fortalecer nuestros lazos y ayudarnos a crecer espiritualmente. Finalmente, es importante hacer una reflexión y un compromiso personal para vivir de acuerdo con los principios cristianos. Esto implica evaluar nuestra vida espiritual y hacer cambios que nos acerquen más a Dios. La preparación espiritual no es solo una tarea individual, sino también una responsabilidad comunitaria. ¿Cómo podemos asegurarnos de que estamos espiritualmente preparados para lo que el futuro nos depare? Los profetas del Antiguo Testamento, como Isaías, Jeremías y Daniel, interpretaron señales y eventos en su tiempo para transmitir mensajes divinos. Isaías profetizó sobre la caída de Babilonia, mientras que Jeremías advirtió sobre el exilio de Israel. Estos relatos nos ofrecen lecciones sobre cómo interpretar las señales de nuestro tiempo con sabiduría y discernimiento. En el Nuevo Testamento, Jesús y los apóstoles también interpretaron señales y profecías. Jesús habló sobre los signos del fin de los tiempos, como guerras, hambrunas y terremotos, y enseñó a sus seguidores a estar vigilantes y preparados. Los apóstoles, como Pedro y Pablo, también interpretaron eventos de su tiempo a la luz de las profecías bíblicas. Estos ejemplos nos guían en nuestra propia interpretación de los eventos contemporáneos. Interpretar profecías y señales en el mundo moderno presenta varios desafíos. La sobreabundancia de información y las diversas interpretaciones pueden dificultar la comprensión clara y precisa de las profecías bíblicas. Es esencial recurrir a una interpretación fiel a las Escrituras y evitar caer en especulaciones infundadas. Estrategias como el estudio riguroso de la Biblia y la consulta con líderes espirituales pueden ayudar a superar estos desafíos. A pesar de los desafíos, la interpretación de profecías y señales también ofrece oportunidades para el crecimiento espiritual. Estos eventos nos invitan a profundizar en nuestra fe y a fortalecer nuestra relación con Dios. Reflexionar sobre las profecías puede ayudarnos a entender mejor el plan divino y a vivir de una manera que refleje nuestra fe. Al llegar al final de nuestro viaje a través de los descubrimientos en el río Éufrates y su posible conexión con las profecías bíblicas, hemos explorado hallazgos asombrosos y hemos reflexionado sobre sus implicaciones espirituales. Estos eventos no son meras coincidencias ni simples curiosidades arqueológicas, son piezas de un rompecabezas mayor que podrían estar revelándonos señales divinas sobre el destino de la humanidad. A lo largo de este video, hemos visto cómo cada descubrimiento, desde antiguos cráneos humanos hasta misteriosos túneles y criaturas míticas, puede tener un significado profundo y relevante para nuestras vidas hoy. Estos hallazgos nos desafían a mirar más allá de lo visible y a considerar las lecciones que las Escrituras han ofrecido durante siglos. Nos invitan a reflexionar sobre nuestra propia espiritualidad, a fortalecer nuestra fe y a prepararnos para lo que está por venir. Las profecías bíblicas no son simplemente relatos antiguos, son guías vivas que nos advierten y nos preparan para el futuro. En estos tiempos de incertidumbre, es esencial que busquemos entendimiento y consuelo en la palabra de Dios. Debemos estar atentos a las señales que nos rodean e interpretar estos eventos con sabiduría y discernimiento. Al reflexionar sobre lo que hemos aprendido, recordemos la importancia de estar espiritualmente preparados. La oración, el estudio de las Escrituras y la participación en una comunidad de fe son fundamentales para mantenernos firmes en nuestra creencia. Estos descubrimientos recientes nos llaman a fortalecer nuestra relación con Dios y a vivir nuestras vidas de acuerdo con sus enseñanzas. Antes de despedirnos, los invito a que compartan sus pensamientos y reflexiones en los comentarios. ¿Qué significado encuentran en estos hallazgos? ¿Cómo creen que deberíamos prepararnos espiritualmente para el futuro? Su participación es vital para continuar esta conversación y profundizar en nuestra comprensión colectiva. Si aún no lo han hecho, asegúrense de suscribirse al canal para más contenido sobre cristianismo y profecías bíblicas. No olviden darle like al video y compartirlo con sus amigos para que juntos podamos explorar y reflexionar sobre estos temas tan importantes. Gracias por acompañarnos en este viaje revelador a lo largo del río Éufrates y las profecías bíblicas. Que estos hallazgos nos inspiren a vivir con fe, esperanza y preparación espiritual, recordando siempre que estamos en las manos de Dios. Hasta la próxima
y que Dios los bendiga a todos.